Comunidad, nuestro primer invitado es el abogado Leonardo Medina Patiño. Aquí está, voy a hacerle la introducción para que ustedes queden en contexto. Abogado con énfasis en derecho médico, escritor, por supuesto. Tenemos aquí sobre la mesa de la sala de Jairo, aquí, sobre el contenido, la argumentación de este libro vamos a hablar. Aquellos oscuros años. Leonardo Medina Patiño, abogado, natal de Cali, especializado en Derecho Administrativo y Constitucional. Ha ejercido como asesor jurídico de diferentes entidades hospitalarias, entre ellas el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, S. Red de Salud del Oriente, S. Hospital Carlos Holmes Trujillo, Red de Salud de Oriente, Hospital Carlos Carbona Montoya, Hospital San Roque, S. de Pradera, Hospital Raúl Orejuela Bueno, S. de Palmira, y otros desempeños que ha tenido. Bueno, pero aquí el sumum, el asunto del que vamos a hablar es realmente algo supremamente, diría yo, delicado. Pero bueno, que sea el abogado y el escritor y el hombre especializado en derecho médico quien nos ponga pues en detalle de todo lo que ha pasado acá, de todo lo que se ha hecho. Experimentos con humanos en América Latina. Abogado, bienvenido. Jairo, gracias por invitarme a tu programa y por abrir este espacio para tus oyentes y tus televidentes. Efectivamente, el libro que acabo de publicar, que se llama Aquellos Oscuros Años, es una especie de crónica novelada, llamémoslo así. Otros han dicho que es periodismo acronicado, lo dijo Julio César Londoño, el columnista del País. Y se trata básicamente de una narración en un lenguaje sencillo, fluido, de unos experimentos que ocurrieron en el año 1946 al 48 en Guatemala. Una experimentación que se hizo en humanos sin ningún tipo de método científico ni rigor clínico, violando toda la serie de derechos humanos, llamémoslo de esa manera, de una población indefensa. 1.200 personas fueron infectadas en esa época con enfermedades de transmisión sexual. Médicos de Estados Unidos y médicos de Guatemala infectaron 1.200 personas entre niños, pacientes psiquiátricos, prostitutas, soldados, reclusos. Esa fue la población que cogieron como objeto de estudio, pero realmente lo que hicieron fue una catástrofe porque les inocularon todas las bacterias de las enfermedades de transmisión sexual para practicar sobre ellos un medicamento que estaba en experimentación para atacar esas enfermedades. Pero resulta que como no llevaron ningún método, se les salió de las manos y se quedaron infectados todos sin obtener ningún resultado. Y nunca les dieron un tratamiento clínico ni médico para curarlos, sino que los dejaron así y esas personas quedaron totalmente destrozadas. El gobierno de Barack Obama en el año 2010, a raíz de una investigación de una profesora en una universidad de Estados Unidos, esa profesora estudia la historia de la medicina, entonces detectó ese hecho y lo dio a conocer al presidente, y Obama pidió perdón al gobierno guatemalteco, a Álvaro Colom, quien acaba de ser detenido pues por otros temas parece ser de corrupción, y el vicepresidente de Guatemala era un médico, Gabriel Espada. Se dedicaron a hacer una comisión de estudio y sacaron dos informes enormes, tanto Estados Unidos como Guatemala. Y a partir de allí nace mi inquietud académica de investigarlo y contarlo, no en términos técnicos, ni clínicos, ni médicos, ni jurídicos, sino de una manera más sencilla. Excelente relato. Abogado, y Obama interviene porque que era un laboratorio estadounidense el que hizo pues
¿Esto cómo se puede, ayúdeme usted a catalogarlo? Es que Pues eso no es ni experimentación, esa pues, catástrofe, es una digamos, catástrofe. una catástrofe. Sí, es Pues atropellar los total, mínimos derechos humanos. ¿Ah? total. Sí, Entonces, sí, Jairo, efectivamente él interviene es porque el gobierno de Estados Unidos financió esa investigación fue el gobierno de Estados en el Unidos. año 46 46, sí, hace y, 70 y y pico un de años. laboratorio médico Ujú. farmacéutico, Pargan Davis, fue el que estaba tratando de experimentar si un producto farmacéutico servía para evitar la sífilis, gonorrea, chancroide, todo este tipo de enfermedades. Entonces, imagínese usted inocularle la No, bacteria increíble. y dejarlos a No, no. merced de la vida. Incluso la BBC de Londres presentó una entrevista hace 2 años de un paciente que hoy tiene 85 años, en ese tiempo hoy ya habrá fallecido, y estaba ciego, sordo, producto de eso, ¿no? No, qué atropello. Una cuestión atroz, Atroz, atroz. atroz. Hay demandas, ¿no? En curso, Ajá, ¿no? ajá. Pidiendo como una reparación, Ujú, además del daño moral, ujú. una reparación, pues porque el gobierno ya lo hizo como en el tema moral de pedir perdón públicamente, pero falta. Abogado, hay más detalles. Comenzamos por Guatemala, Centroamérica, pero vamos a hablar de más detalles. Estamos en la sala de Jairo hablando sobre este asunto de experimentación con humanos en América Latina. Y ojo, no nos quedamos aquí cortos en Colombia, también lo hay. Ya regresamos a la sala de Jairo. Bueno, abogado, surgen muchas inquietudes. Se necesita mucho valor también para que usted publique un libro de estos o no. Pues sobre todo dedicación y sí, pues porque son hechos atroces que una inquietud que me surgió era Sí, cómo narrar el horror que se veía en esas páginas de los informes, dos informes enormes que sacó el gobierno de Estados Unidos, uno que se llamó Éticamente Imposible y el gobierno de Guatemala saca uno que se llama Consentir el Daño, es decir, que fueron dos textos acá, pues profundamente rigurosos, pero pues era cómo narrarlo y me dediqué a hacerlo de tal manera que ahí tenemos el libro. sí. Remitámonos a Colombia. Usted habla también en el libro de un caso de la pelea que ha tenido el ministro Alejandro Gaviria. Bueno, él ha casado muchas peleas y siempre que nos referimos a Alejandro Gaviria tenemos que decir, en mi concepto, que es un intelectual, es un libre pensador, es un hombre inteligente, es para mí muy capaz, es brillante, para mí es brillante Alejandro Gaviria. Bueno, concretamente de eso entonces, ¿cuál ha sido la pelea de Alejandro Gaviria, ministro de Salud? Sí, hay en el libro dos temas porque pensé, dije, bueno, Guatemala, ahorita hablamos del tema de Perú, Ajá, pero dije, los lectores de Cali o de Colombia van a ver un caso ajeno a ellos. Entonces abordo el tema del ministro Alejandro Gaviria en dos peleas. Una con un laboratorio suizo que se llama Novartis. Esa farmacéutica tiene un producto que se llama Glivec, que es para tratar la leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer.
que justamente el ministro creo que padeció de esa enfermedad porque ya está saliendo de su apuro de salud. Entonces, él pelea con la casa farmacéutica para disminuir el precio del medicamento porque como Novartis era el único productor y tenía la patente autorizada en Colombia y ya se había ganado un pleito ante el Consejo de Estado, el ministro logra establecer y regular el precio de ese medicamento para hacerlo mucho más bajo de lo que lo tenía la casa farmacéutica. Entonces, por ejemplo, un tratamiento para un paciente en un año podía costar 70 millones de pesos. Con la decisión del ministro se reduce a la mitad, lo que significa que podrían atender ya 2 pacientes en el año, ya no uno solo, sino 2 o incluso 3. Lo hace un poco más ampliado o democrático, llamémoslo así, pero eso fue una pelea tremenda porque congresistas de Estados Unidos se vinieron a Colombia, enviaron cartas a decir que Colombia entonces no iban a firmar tratados de libre comercio. Colombia está interesada en ingresar a la organización, a la OCDE, que es la Organización del Comercio Mundial, que si esa decisión se tomaba, impedían que Colombia ingresara a la OCDE. La pelea no fue fácil, pero el ministro logró ganarla y la obtuvo, tanto que hoy en día la decisión está adoptada. Eso sí, le pusieron como una condición de alguna manera que más adelante no se siguiera haciendo con otras situaciones similares, ¿no? Y el otro caso es el de la vacuna del papiloma humano. Jairo y televidentes, ustedes saben que aquí el año pasado o antepasado, unas niñas de Carmen de Bolívar presentaban una serie de reacciones alérgicas, digamos entre comillas, cuando les aplicaban la vacuna del papiloma humano que previene el cáncer de cuello uterino. No es una vacuna caprichosa. Entonces salió una ley que establecía que todas las adolescentes tenían que aplicársele la vacuna. Y estas niñas generaron una reacción a ello. El ministro se dedicó a estudiar qué pasaba con los científicos, a ver qué sucedía, y no encontraba ningún tipo de conexidad. Tanto que el Premio Nobel de Medicina del año 2008, un alemán, envía una comunicación respaldando al ministro y le dice: yo soy uno de los descubridores de que el virus del papiloma humano es el generador del cáncer de cuello uterino. Y esa vacuna no tiene ningún efecto nocivo en la salud de esas niñas. Y en el libro que tiene el ministro, que se llama Alguien tiene que llevar la contraria, es un libro de ensayos, como usted lo dijo, es un pensador, un intelectual, logra decir que se encontró que era un grupo religioso católico muy recalcitrante que decía que era la vacuna de la promiscuidad, que si se aplicaba esa vacuna era para generar más promiscuidad. Entonces caemos en una situación. Lo que dijo la Corte finalmente, la Corte Constitucional, fue: a los menores que le vayan a aplicar esa vacuna no hay ninguna reacción alérgica ni se demostró que haya alguna afectación, pero sí debe tener consentimiento informado de los padres y del menor, que fue lo que no se estaba realizando y que en Guatemala no existió consentimiento informado para ningún tipo de situación. Claro. Pero no podemos poner las dos cosas igual, ¿no? Nuestro invitado hoy, el abogado Leonardo Medina Patiño, a la sala de Jairo. Ya seguimos con este tema. Pero, abogado, a ver, en este caso, vamos al caso de la vacuna del virus del papiloma humano para prevenir el, el cáncer en cuello uterino. Abogado, pero caramba, no se deduce, no es claro que un adolescente a los 9, 10, 11 años tiene una libre autonomía, o tiene autonomía, puede ser redundante decir eso, de desarrollo de su libre personalidad para decidir si hay un esquema de vacuna
que lo ha configurado el Estado y que científicamente está respaldado, lo puede hacer? ¿Por qué tiene que haber un consentimiento Sí. que dé entendido que sea abogado como de los padres? Eh, Jairo, de pronto allí en la reseña viste que hace 4 años aproximadamente o más publiqué un libro sobre consentimiento informado, pero ese es un libro netamente jurídico, de derecho médico. Entonces, el consentimiento informado, hay uno que se llama consentimiento informado sustituto. Como se entiende que los menores hasta los 18 años no tienen capacidad legal para decidir sobre sí mismos, entonces los padres son los que autorizan cirugías o procedimientos clínicos o intervenciones sobre los menores de edad. Por supuesto que hay un desarrollo jurisprudencial amplio sobre el tema. Después de los 14, por ejemplo, para la eutanasia acaban de decir que los menores de edad, si quieren que les practiquen eutanasia, se les puede practicar, pero hay un procedimiento, la interrupción voluntaria de embarazo en menores de edad, ¿sí? Son una serie de situaciones particulares. Aquí el tamizaje o el plan de inmunización que establece la ley para los menores de edad es después de los 12, entre los 12 y 14 años. Entonces dice, efectivamente, hay que hacerlo, pero el Estado no puede violar la autonomía de las personas. Entonces los niños tienen que autorizar y los padres también autorizar para que se les haga la vacuna. Pero pues efectivamente es respetando la autonomía. Pero los menores de edad no pueden autorizarse. Por ejemplo, la Corte Constitucional emitió un fallo hace un año o más de que los menores de edad podían hacerse cirugías plásticas siempre y cuando tuviera autorización de los padres. Si es que por lo Y regular, abogado, perdón, hoy una niña sale a los 16 años del colegio, entonces quiere como regalo los o, 15 años la o cirugía los 15 de años de, mamarias o sí, cola, o cola, y sí. eso es una situación que la ley prevé. Perdón, perdón, esta pregunta pues llena de candidez. Abogado, eh, eh, en esta evolución humana, estos jóvenes de hoy que nacen inclusive con un aparato, un dispositivo de tecnología, que tienen la historia y el mundo en la mano, ¿usted cree que, no cree que 18 años es muy alto para tomar decisiones, por ejemplo, de esquemas de vacunas que una adolescente se debe aplicar? Pues no solo para ese tema, también para los temas Vamos, políticos, sí, la sí, me parece, votación sí, o la responsabilidad penal de adolescentes. correcto, que Ahí, está en el código de policía, pero no lo ha claro, seguido. entonces los jóvenes de 14 años descargan una ametralladora sobre Sí, una persona, pero fí- dicen que son menores de edad y hay que mandarlos a otro lugar. Claro, fíjese dónde nos hemos metido, qué terreno tan interesante. eso es totalmente cierto y es un tema de debate hoy que tiene que Hoy, darse en el Congreso, en el nuevo claro, Congreso que se claro, posesiona el 20 de 18 julio. años, ese es un tatabrón ya. Es decir, desde los 14 años ya es sumamente capaz. Perdón por lo que a veces digo, pues esto es una sala coloquial, yo hablo como lo expreso, obviamente le pongo racionalidad, pero soy emocional y digo, es un hombre ya muy grande a los 18 años. Claro, es decir, creo que la evolución ha ido, pero es un debate internacional. En Pero usted Estados qué piensa, Unidos, abogado? yo pienso que sí, los 18 años, bueno, en temas de salud sí es delicado que un menor de edad autorice una cirugía plástica para menores de edad o una eutanasia, por ejemplo, pues porque todavía no hay como un pleno convencimiento de ciertas cosas de la vida. Pero asuntos políticos y penales yo sí consideraría que debería mirarse eso. Pues porque a los 16 años, mi hija, por ejemplo, tiene 16 y ella hoy ya tiene una visión, este es esto, este es lo otro, incluso mucho más clara que la de uno, porque Claro, son más hábiles en la lectura, claro, en porque el internet, tienen esto, se estos meten, dispositivos, tienen entonces, el mundo aquí en la mano. Ellos ya no y son en lo penal, bobitos, es ya que eso lo por saben la mayoría todo. usted ha visto, Ajá, usted creo que Cali tiene unas altas índices de homicidios, ¿no? sí, Y muchos de esos jóvenes que capturan son adolescentes, pero entonces así como tienen la capacidad de salir, matar a un padre de familia, un médico, mire ese médico Rengifo, el ginecobstetra que mataron hace 2 meses allí en el antiguo Seguro Los Cámbulos, no sé si recuerda sí, el sí, sí, caso. sí, claro que sí. Un médico científico, un médico de Imbanaco, ginecobstetra,
Parece ser que perdió un caso, ganó un caso, lo demandaron y él en el pleito ganó porque demostró que no hizo una mala práctica médica, pero la manera de cobrarle no es ante la justicia, sino matándolo. Y quien lo mató es un menor de edad. Sí, entonces es decir, uno dice, allí hay una responsabilidad penal que tiene que ser censurada igual que al adulto, porque son jóvenes o niños, adolescentes que ya llevan 5, 6, 7 muertos encima. Eso sí tiene que entrar a regularse. Sí. Leonardo Medina Patiño, nuestro invitado, abogado, y con una serie de especializaciones que ya comenzando la charla con él las dimos a conocer. En este tema interesante, ¿de dónde hemos desbocado? ¿Ah? Pero claro que este libro que nos ha traído hoy, muchas gracias, Aquellos Oscuros Años, es precisamente sobre estos experimentos humanos que no han sido consentidos. Ya regresamos a la sala de Jairo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. No, estamos aquí dispuestos. Que hay una cosita de error para uno de nuestros visitantes allá virtuales y virtuales reales, que están con nosotros siempre, de corazón a corazón, que no nos abre el link. Vamos a ver qué pasa, ya lo vamos a resolver, porque tiene que abrir el link. Bueno, iba para este lado. Doctor Leonardo, bueno, ¿cuál será la forma ética para hacer estos experimentos? Porque fíjese usted que teniendo uno una filosofía como en mi caso, que adoro los animales, los adoro, no los humanizo, pero los adoro. ¿Sí? Adoro todo lo que sea naturaleza. Estaba pensando en patarroyo. Tantas cosas que el médico patarroyo ha sufrido por ese experimento con los micos, para el caso de la malaria. Lo que le quiero preguntar, querido abogado, pues usted ha hecho una investigación profunda, interesante, un libro de mucho aporte. Es que piensa entonces cómo se deben hacer los experimentos. Jairo. Espérame, que aquí tengo un saludo. Okay. Perdona un momentico. Aide López, felicitaciones, muy interesante. No, esto está lleno, abogado, esto está lleno aquí de visitantes hoy. Aide Espérate, López, ya te digo. ¿es de Miami? Aide López, no sé. Ciro Libardo Blamburg, muy interesante del doctor Medina, felicitaciones. Marilena Quiñones, qué bien leo, me encantó tu libro. José Luis Giraldo Escobar, ¿qué librería distribuye el libro? Luis Alfredo Valenzuela Duque, saludos. El jurisconsulto experto en el derecho médico. Leonardo Medina, buena esa, Jairo, haciendo buena e interesante TV. Mil gracias. Gracias. Eso sí es la mejor recompensa, que a uno le digan que hace unas cosas buenas, pues qué chévere. La verdad que sí, nos sentimos muy orgullosos acá en el equipo de que nos digan que hacemos las cosas bien, como Carvajal. Pues bueno. Aquí pregunta Chepe Luis, un amigo que es arquitecto restaurador, fue el restaurador del Museo La Merced, es un arquitecto muy bueno y en algún momento de la Hacienda Cañas Gordas. Ajá, qué bien, pues un saludo para él, para el arquitecto. Ilustre. ¿Qué opinará el arquitecto sobre el cambio que se ha hecho al Colegio de la Sagrada Familia en el Peñón? Uy, él tiene opiniones sobre el tema porque es un restaurador de la época. Por eso te hablo, sí, por el... Entonces, bueno. José Luis, el libro estamos gestionando con la Librería Nacional y estoy gestionando con la Librería Internacional también y con la de la Biblioteca del Centenario para distribuirlo. Por ahora, a través de mi correo electrónico nos ponemos de acuerdo para hacerlo llegar donde lo necesiten. Pero Jairo, señor, mira, el tema de la investigación en humanos está regulado en códigos internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial, como se hacían experimentos para saber si una amputación se podía poner una prótesis, entonces dijeron, no, regulémoslo. Entonces salió un código que se llama Código de Nuremberg. Ahí hay unas normas internacionales elementales sobre experimentación en humanos. Luego sale un código que se llama Código de Helsinki. En Finlandia se firma un acuerdo internacional que dice
Todo tipo de experimentación debe seguir estas reglas. Eso lo traté en el libro de consentimiento informado, que ya lo hablamos. Entonces dice, antes de practicar en humanos deben practicarse en aparatos que simulen el humano, computadores o situaciones así que simulen. Si no se logran aparatos tecnológicos en animales y que la última posibilidad sean los humanos. Entonces ya hay unas reglas y en Colombia hay unos códigos de ética médica que establece que se deben hacer, unas normas de seguridad del paciente, unas normas de investigación hospitalaria o de códigos de ética en investigación. Lo otro es que te cuento algo, el libro también surgió porque yo he sido casi siempre abogado de entidades de salud y me tocó asumir... Perdona, ¿por qué razón? Bueno, yo creo que eso son cosas de la vida también. Mi hermano es médico, mi padre trabajó toda la vida con médicos, no es médico mi padre. Hay una razón. Pero mi padre siempre trabajó con médicos. Hay una razón. Y mi hermano es médico, y yo veía los huesos que él llevaba cuando estudiaba, entonces yo me involucré un poco, pero no me gusta, nunca me gustaría ser médico. Sí, sí, sí. Entonces empecé a ver que los demandaban y que a él nunca lo han demandado. Él ahorita es internista en Phoenix, Arizona. Opa. Pero me interesé en ese campo, entonces recién me egresé, me vinculé al universitario. Me llama un abogado amigo, me vincula. Y bueno, entonces estaba en una investigación. ¿Quién era el director en ese momento? Un médico muy bueno, se llama Carlos Augusto Hernández. Ahorita está en Confandi. Fue secretario de salud también. Por favor. No, ¿de qué me está hablando usted? ¿Qué personaje? ¿Qué hombre íntegro? Totalmente. Íntegro. Intachable. No, Confandi tiene una joya ahí. Carlos Augusto Hernández. Muy simpático. Qué bueno cuando uno tiene que decir cosas de la gente así, ¿no? Bueno, que todos nos podamos referir en Colombia algún día de que, qué bueno, o saber uno claramente de que todos obran como se debe obrar. Carlos Augusto Hernández. Es hermano del neurocirujano, ¿no? Sí. De César Hernández, bueno, de un neurocirujano de Imbanaco. De Gerardo. Gerardo Hernández. De Gerardo Hernández. Bueno, entonces Jairo. También en la misma filosofía, oye. Ah, sí. Es decir, de tal palo, tal astilla. Otro hombre extraordinario, un hombre pro. Él es el presidente de la fundación Parkinson. Sí. ¿Y cómo le parece las coincidencias de la vida ahorita que hablé de mi hermano? La esposa de mi hermano dirige el Instituto Parkinson en Arizona, una sala de Parkinson en Arizona. ¿Cómo así? Entonces, para pacientes con Parkinson. Entonces, sí. Gerardo cuando va a esos convenios internacionales, se queda donde mi hermano, y cuando ella viene va al Instituto Parkinson aquí a San Fernando y dicta charlas para los adultos mayores sobre ese tema, ¿no? Ajá, es decir, hay una cercanía. Ajá. Bueno, entonces estaba yo en un hospital público aquí de Cali y se inicia una investigación por una vacuna que se empezó a experimentar, o un proceso de un médico pediatra infectólogo, pero no había nada de violación de derechos. Sí lo recuerdo. Sí, pero era una investigación preventiva, llamémoslo así, porque no había nada de... Entonces allí yo me tocó ir hasta la Procuraduría de Bogotá, conocí en los expedientes, asumir esa defensa, y a partir de allí me interesé en el tema. Yo dije, bueno, esto también... Y la ganó. Sí, ¿no? O sea, porque realmente no había nada de violación de derechos, sino que se alertó como un poco lo del virus del papiloma humano. Estaban haciendo una investigación y entonces algunos presentaban ciertas reacciones, pero a partir de allí fue que empecé en eso. Abogado, perdón un momentico, seguimos en el relato. Estamos con el abogado Leonardo Medina Patiño, hoy hablando de experimentos en humanos y de otros detalles más que nos han resultado en medio de la charla. Ya regresamos a la sala de Jairo. Hola, estoy en la sala de Jairo. Mi nombre es Arturo Reyes. Mi emprendimiento se llama Ancestral para Ti. Nosotros desarrollamos formulaciones de carácter nutracéutico a base de quinoa, amaranto y chía, con la característica de que no se le agregan insumos químicos de ninguna forma. A nosotros nos pueden encontrar aquí en Cali, en el barrio Colseguros, calle 9ª F, número 2482, o se pueden comunicar al teléfono 378-7701. Sí,
estábamos hablando que de un correo Alejandro Gaviria, ¿no? ¿Será que buscamos al ministro, hombre? De pronto estamos de buena, uno no sabe. Y encontramos al señor ministro. Eso sería muy grato tenerlo acá, ¿no le parece, abogado? Yo creo que es un honor, Sería un honor, porque este programa es de altas calidades y muy bueno. sí. Y Alejandro Gaviria, pues lo que yo lo he visto en videos y en algunas conferencias, es un tipo coloquial también No, sí, y un académico inigualable. No, inigualable. Además, creo que fue el ministro que ha puesto orden en el sistema de salud en Colombia, porque los demás eran médicos y el tema financiero es el tema grave en la salud. Abogado, Beni, entonces, dime una cosa. Eso es lo que yo pienso como un paciente, como paciente. Porque yo nada de eso de derecho, ni de médico, ni nada de eso. Al contrario, voy como paciente. ¿Por qué hay tantos antagonismos en los criterios frente a la labor de 7 años, 6 años de Alejandro Gaviria? Porque tú que estás cercano a los médicos sí, y a las instituciones, ¿por qué allí mismo brotan comentarios negativos a lo de Alejandro Gaviria? Pues como en todo, siempre hay quienes aplauden y quienes rechacen una decisión. Pero si usted analiza objetivamente, este ministro es economista, hay que partir de allí. Exacto, eso iba a decir. No es médico, no es médico. Su formación era decano de economía en la Universidad de los Andes cuando lo llaman a ser ministro. Sí. Además es un tipo librepensador que ha leído a Zuleta, ha leído a Kierkegaard, a Kant, o sea, tiene un pensamiento filosófico amplio de un Estado liberal moderno. Entonces creo que él ha podido introducir en el gobierno nacional toda esa serie de pensamiento o por lo menos aproximarlo a un Estado moderno. No se atrevió a decir, abogado, públicamente, antes de la enfermedad, ¿no? Que él era ateo. Claro. Entonces le formó un problema. Se genera una controversia porque este país es profundamente religioso. Sí. Ciencia católico, evangélico. Entonces, él... ¿Uno puede ser católico y puede ser liberal? Claro, sí, aquí hay. Hay masones católicos, hay sacerdotes masones. Hay sacerdotes masones. Claro, sí. Y hay gente que pertenece a la masonería y al Opus Dei, que son totalmente contrarios. Pero bueno, entonces el ministro Alejandro Gaviria creo que ha puesto orden en el tema de la salud, porque el tema de la salud es el tema financiero. Claro. Y entonces ha logrado denunciar con el Senado y otros lo de Salud Cop, todas estas EPS, pero creo que tiene una solvencia intachable, como estos médicos que hemos hablado ahorita del Imbanaco y de Confandi. Entonces el ministro genera controversia porque las decisiones afectan a unos intereses particulares que hace tiempo venían allí enquistados, y al decir no, esto lo vamos a modificar, pues a nadie le gusta que le cambien su confort, y ha pegado muy bien el tema de la eutanasia, el tema del aborto, sí. Ha logrado el tema del medicamento para la leucemia. Increíble eso. Es maravilloso. Es increíble. Y ahorita va a sacar un nuevo libro. Alejandro Gaviria, creo que para la Feria del Libro de Bogotá sale un nuevo libro de él, hablando sobre su propia experiencia como enfermo de cáncer, pero alrededor de eso hace reflexiones filosóficas, pues lo que piensa sobre la muerte, sobre la enfermedad, y es un libro, pues yo he leído su libro, Alguien tiene que llevar la contraria, y este próximo libro seguramente lo leeré. Sí. Hay un tema que se nos ha pasado, que es lo del Perú. Lo del Perú, más cercano. Ya nos vamos acercando. Bueno, tocamos lo de... ¿Ese fue La Guajira, lo del papiloma? En Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar, o sea, nada menos que la tierra donde nació nuestro compositor Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez, Carmen de Bolívar. ¿Cómo estamos? Mira un momentico, Andrés, por favor, aquí. Ok, bueno, entonces ya regresamos. O dígame alguna Dos temas. A ver, sí. Breves. ¿Ya estamos aquí? ¿Cómo así? Es que me dicen, es que ya hicimos todo. Pues, es que esto es así. Pues uno también en las visitas de las salas cualquiera, de cualquier hogar, uno se planifica también para tener la visita hasta cierto momento, pero pues cuando la visita es buena, como la del doctor Leonardo, pues uno se alarga, ¿no es cierto? ¿Qué más hace? Si está tocando, pues, yo no sé, pues
Quisiera que fuera un tema bien interesante para todos ustedes, que lo vieran como nosotros lo vemos, que es interesante. Entonces vamos a ver con una cosa. Vamos a tomar un tiempo extra, vamos a hablar, vamos a hacer otro segmento. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Muchísimas gracias, Paz, bien, amor. En un instante, bueno, ustedes lo editan ahí luego. Regresamos con el médico. Médico, perdón, abogado. Hablemos de los dos temas, creo Sí. yo importante, lo de Cali, que hubo una experimentación en humanos, Vamos a lo y lo de- de Postobón. Vamos a hablar de lo de Perú. Hablemos de lo de Perú. Cali, No, sí, Postobón, no, lo dejamos de último. Bueno, Perú. Es un hecho que narro en el libro. Mm. Buscando esa información, encuentro que en Perú le hicieron ligadura de trompas de falopio a mujeres, más de Ah, sí. 20.000 mujeres Digo, aproximadamente, ¿cómo? ¿Y como de qué? plan de como una Y- política de planificación En familiar. edades fértiles. Claro, Fujimori cuando se posesiona dice, las mujeres son autónomas de su propia vida y sabemos que hay una alta tasa de natalidad y que para reducir la pobreza, bueno, entonces toma la medida de que hay que hacerles ligadura de trompas de falopio y las obligan. Van hasta la zona rural, hacen brigadas de salud que le llamaban brigadas deportivas, las Bueno. suben a unas ambulancias, las llevan a unos centros de salud sin consentimiento, sin ellas querer, sin No, ellas no, no, buscar, increíble eso. y las operan y no les hacen tratamiento posquirúrgico. Muchas tenían lo que llaman patología de base, enfermedades previas que tenían y que tenían que tener tratamiento antes de hacer eso y las operan así. Muchas murieron y otras quedaron totalmente destrozadas psicológica y físicamente. Y a algunos hombres, ¿cómo le parece esto? También les engañaban y los llevaban obligados y les hacían vasectomía para que no tuvieran más hijos, como una política estatal de planificación familiar. Y a unos hombres que eran homosexuales les decían que si se hacían ese tipo de cirugía serían más femeninos. Entonces, es una situación totalmente atroz también, como la de Guatemala. Una pregunta cándida, abogado. ¿Por qué estos casos se dan por lo regular en regímenes autoritarios o dictatoriales? Pues porque es la autoridad, digamos, la que quiere imponerse a como sea, pero hay algo excepcional. Jairo, en Guatemala, el presidente era un tipo no igual que el ministro Alejandro Gaviria, pero para la época podría ser igual. Se llamaba Juan José Arévalo y ahí lo narro. Era un tipo que era de avanzada. Su política llamaba el socialismo espiritual y había estudiado por fuera de Guatemala filosofía. Creo que se había salido becado y estudió en Argentina. Fue el creador del Ballet Nacional, de la Orquesta Filarmónica de Guatemala, del Código Sustantivo del Trabajo en Guatemala, porque no habían unas normas que protegieran a los trabajadores en esa época, y él fue el impulsor de eso. Y en su gobierno suceden esos hechos de Guatemala. Increíble. Entonces, yo no Eso sé es si era muy increíble. cándido, muy pelotudo, Sí. que le hacían las cosas y dejaba hacer, dejaba pasar, o lo tenían engañado como sucede, porque él llevaba los congresos internacionales de venerología y de salud pública los resultados de esas experimentaciones como una apuesta política de su gobierno. Decía, mire, somos los primeros en sanidad en hacer este tipo de... O sea, que era o cándido, o lo tenían engañado, o pasaba de agache. Sí. Aquí hay una pregunta de Óscar de Jesús López. Muy buen programa, saludos de todo aquí en Medellín. Bueno, felicidades, gracias. La capital de Antioquia. en la Medellín, bella Oscar de Villa. Jesús, gracias. Muy bien. Abogado, hablemos del caso de Cali. Bueno, ese caso no está en el libro, pero es un caso que una vez terminé del libro, ya estaba editado, se lo entrego a un amigo que es cardiólogo, Adolfo Vera, que yo creo que usted también lo conoce, Adolfo Vera y Delgado. Gran tipo. Excelente hombre. Bueno, entonces Adolfo me llama y me dice, Leonardo, aquí en Cali sucedió algo igual. ¿Por qué no lo metes en el libro? Yo ya terminé la investigación y eso se demora, pues uno no puede hacer una investigación de un día para otro. No, claro. Entonces, ¿qué sucedió? Me dijo que aquí en Cali, hace muchos años, él era médico residente, o sea, estaba estudiando medicina, veía filas de indígenas del Cauca desnutridos a propósito, clínicamente los desnutrían para ensayar un producto
que al parecer era de Kellogg's. Y entonces era una investigación que adelantó la Fundación Ford, Rockefeller y Kellogg's aquí en Cali. Parece ser que era ensayando o practicando con esos indígenas algún tipo de producto. No me supo decir que me habló de varios médicos que podían conocer del tema, pero eso sucedió. No estoy diciendo que haya sido como Guatemala o como Perú, sino que es un caso que a él le llamó la atención, lo he hablado con algunos otros amigos y dicen que así fue, pero pues apenas es incipiente. Y el otro tema es el de Postobón, aquí que está sucediendo hoy en Colombia, que creo que tú ya lo mencionaste, lo de Cufu. Es un alimento o una bebida de Postobón que se le está dando a unos niños de la etnia Wayuu en La Guajira, y ese producto no tiene ningún tipo de licencia del INVIMA, y parece ser que están como también ensayando si el producto sirve o no para el suplemento nutricional o lo que ellos quieren como una bebida pues gaseosa o jugos como las cajitas de jugos que venden, y denunciaron eso. ¿Qué fuente tiene eso? Porque es que, a ver, de ninguna manera tengo ningún tema vedado o vetado para tratar, ¿no? Ninguno. Pero sí soy un hombre que estoy dentro de la institucionalidad. Quiero decir que si hay una empresa como Postobón, con todo el prestigio que tiene una familia como la Ardila, pues sí me gustaría decir, vea, esto tiene este asidero, bueno, como en todas, perdón. O sea, no porque sea Postobón, no todo. Puede ser el señor de la tienda de la esquina. No, todo el mundo. Sino que le pregunto, ¿qué asidero, qué fundamento hay real sobre este tema? Sí. Primero, yo soy igual que tú, Jairo. Yo respeto la institucionalidad. Por eso el tema que hablé de la Fundación Kellogg's, Rockefeller y Ford ahorita. Y una cápite sobre eso. Fíjate que la Rockefeller estuvo aquí en Cali mucho tiempo. Sí, Y la claro. Fundación Ford también, que desafortunadamente la perdí. Y la Konrad Adenauer también estuvo en Cali, ¿no? Bueno, entonces, es decir, lo que yo digo es, no estoy afirmando que la investigación que hayan hecho sea como lo de Guatemala y Perú, pero hay un antecedente que sería bueno buscarlo o investigar. Y lo de Postobón es reciente, sucedió en febrero. Los medios de comunicación lo publicaron. Hay un periodista en Bogotá de la Fundación Iberoamericana de Libertad de Prensa, no recuerdo el nombre en este instante, que denunció el hecho y tiene todas las cifras. Si usted ingresa a las redes sociales o al internet, va a encontrar los datos exactos sobre ese tipo de investigación. Yo le comenté incluso al periodista del País de la entrevista y revisamos la información que hay, y es una información. Incluso creo que Gustavo Álvarez Gardiazabal con Peláez lo han comentado en el programa que hacen todos los días, La Pega, porque alcancé a escribirle y le dije, mira, ¿tú sabes algo de esto? Y dijo, llevo 2 días comentando de este tema, pero como que nadie para bolas. O sea que no es un hecho. Eso se quedó así y realmente hasta el momento sigue. no ha salido más a la Una luz autoridad pública. decir cómo es Exacto. esto, paremos esto, No, investiguemos, exacto, nada. no he visto ni conozco, yo que estoy pendiente siempre de esos temas, no he visto nada. ¿Y qué ingredientes tiene esta bebida? Sí, eso es lo que tal vez están No investigando se sabe en qué la tiene. experimentación, ¿no? Miremos si este tipo de ingredientes para niños de 7 años, porque son niños de la etnia Wayuu. Es decir, si les llega a suceder algo a esos niños, se está acabando un patrimonio cultural de Colombia y casi que, pues no podría uno decir un genocidio, pero sí es un atentado contra una etnia que debe ser conservada, ¿no? No, es un ser humano. Bueno, y el ser Es humano. un ser humano. La polémica estrategia de Postobón en La Guajira, estamos hablando de Fuente El Espectador. Ajá. ¿De Ve qué aquí, día? ¿De qué día se les por favor, perdón. Febrero 14, mira, Febrero es decir, 14, eso es sí. reciente Ajá. y eso se está ¿Cómo dando, no? si encuentras ahí hay No. más información. ¿Y no hay un pronunciamiento oficial de Postobón? Yo no he visto, no conozco sobre ese tema, incluso creo que el periodista que te comento envió peticiones para que le dieran información al respecto y en eso está. Yo, bueno, no sé, pues digo, quiero pedirles públicamente a los señores de Postobón que yo creo que esto es importante, que lo manejen, que tomen el toro por los cuernos y que hablen realmente y que digan qué es lo que está pasando con esto. Tienen toda la capacidad, además,
estoy seguro que ellos son personas de bien transparentes y esto se tiene que aclarar. A mí se me va perdido en el radar esta información. No es que no lo hubiera querido tocar, se me perdió en el radar. Sí, ante tanto, es que todos los días hay noticias y noticias. Todo, exactamente, noticias y noticias. Entonces uno como que se le pierde algunos asuntos. Bueno, querido abogado, hombre, ha sido una charla muy entretenida, muchas gracias, muy entretenida y muy informativa y muy importante porque históricamente hemos entrado en una etapa pues de experimentos con humanos que sigue inclusive y hombre, bueno, ya me dijo usted por qué es especialista en derecho médico. Pero quería preguntarle si los médicos están bien protegidos en Colombia sobre estos casos. Pues realmente los médicos hoy actúan a la defensiva. Anoche estuve en un conversatorio, me invitaron, yo hago parte de un grupo de abogados que defendemos los médicos y entonces tenemos unos conversatorios como laboratorios clínicos jurídicos y me reuní con unos cirujanos plásticos anoche, preocupados por la situación que se da y muchos actúan a la defensiva, es decir, por ejemplo el consentimiento informado, algunos tienen hasta de 10 folios. Un petate ya grandísimo. Porque no les gusta. Previenen en todo. Porque por cualquier situación menor que no tienen, es un riesgo inherente a la cirugía, les ha tocado que ir a la fiscalía. Por una roncha que le salió después. A un juez y a un cirujano no le va a gustar que lo esté llamando por una situación de esas, ¿no? Pero ¿cómo hacemos si todo procedimiento hospitalario clínico tiene un riesgo? Claro, inclusive uno va a cualquier cosita que le apliquen y tiene que consentir. Claro, entonces algunos de ellos filman con la autorización del paciente, por supuesto, diga que, porque por ejemplo hay unos que llegan donde cirujanos plásticos a hacerse retirar biopolímeros que les han puesto en cualquier peluquería o sala de estética, eso sí. Y después salen a echarle la culpa al cirujano plástico que tiene toda la idoneidad que lo operó mal. Usted sabe que el retiro de biopolímeros en el cuerpo humano puede dejar inválida a una persona, minusválida. Entonces, esos cirujanos están actuando a la defensiva porque realmente los están atacando y a los que hacen el mal no los atacan, que son esos teguas y salas de belleza que hacen procedimientos quirúrgicos. Gracias. Cruz Artista. Estos experimentos vienen desde los... perdón, leo aquí, los atlantes, o atenienses, ¿o qué? Atenienses debe ser. Atenienses debe ser, sí. Solo que ahora están urgidos estas razas extraterrestres que hacen estos experimentos. Muy increíble que usted investigue, lo felicito, amigo. Amparo Escobar, Leonardo, felicitación, entrevista excelente. Bueno, mire, tiene una teleaudiencia amplia y oyentes. Sí. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Jairo. Hombre. Muchas gracias. Qué muy placer. Amable, Jairo Aristizábal Lozas, periodista de tradición, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Muy amable a ti por invitarme a tertulia. Muchas gracias. Siempre invitado a la sala de Jairo. Usted tiene unos temas interesantes. Bueno, seguimos cuando considere. Bueno. Está bien. Muy bien.